la vida. Aprender de las características, analizar las cualidades de Jesús para saber no qué tanto nos falta, sino para saber dónde tenemos que trabajar. Y probablemente hayamos encontrado alguna vez que tenemos carencias y que tenemos un gran camino que recorrer todavía. Vamos a entrar una vez en materia y el título de la plática es Hijos del Trueno. ¿De qué espíritu eres? Es la reflexión que vamos a abordar el día de hoy. Como decía, tenemos entonces una nueva serie, estamos aprendiendo de Jesús y aprendemos las cualidades de la persona de Jesús que es necesario manifestar en nuestra vida. Porque todos podemos saber qué es lo que nos falta comparados con Jesús, que es bastante, y también podemos saber de qué cosas tenemos necesidad. Sin embargo, creo yo que el enfoque debería ser, al menos en esta tarde, recordar que nuestro viejo hombre es carnal y que debe morir para dejar paso al hombre espiritual. Esta situación, hermanos, es difícil para todos nosotros. Aún Pablo decía: he aquí quien me librará de esta situación, porque yo lo que quiero hacer no lo hago, lo que quiero hacer bien no lo hago, sino lo malo que no quiero hacer, esto es lo que hago. Y hermanos, hay que entender que nosotros coexisten el viejo hombre que se resiste a morir y el Espíritu de Dios que es el nuevo hombre. Coexisten, son antagónicos, pelean y a veces, hermanos, domina uno y a veces domina el otro. ¿Me dicen amén? Amén. Pareciera una cosa sencilla, hermanos, decir: hemos muerto con Cristo, estoy juntamente crucificado y ahora ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Me dicen amén? Amén. Levante la mano a quien así le sucede. Levante la mano quien dice: Cristo vive en mí y entonces yo ya soy otra persona completamente diferente. El hombre espiritual, hermanos, está ahí dentro con nosotros, pero el viejo hombre se resiste a morir. Y nos opone, nos resiste, nos es antagónico y a veces nos gana. Y eso es lo que tenemos que aprender, porque aprender de Jesús es un proceso donde Jesús nos inició mostrando el ejemplo primero a sus apóstoles. Jesús describe dos rasgos de su carácter en este verso que vamos a revisar, que está en Mateo 11, capítulo 29, si no me equivoco. Dice: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Quiero que lean conmigo, por favor, esta parte de la escritura, la voy a poner ahí para facilitarlo. Dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Estamos al inicio del ministerio de Jesús, cuando él selecciona 12 personas que van a formar su círculo personal, su círculo íntimo, sus principales allegados a los que él va a instruir y va a capacitar para que cuando él no esté, ellos continúen la obra del evangelio. Hombres comunes, hombres que fueron seleccionados del primer círculo de Jesús. Inició en Capernaum con Simón, con los hijos de Zebedeo, todos ellos pescadores, y como se estilaba en aquel tiempo, hermanos, Jesús, que era un rabí, pasaba por ahí y decía a alguien: sígueme, y era la oportunidad de ellos de encontrar un camino para servir a los demás y también para instruirse a sí mismos, y entonces eran considerados discípulos. En el caso de estos 12 llegarían a ser apóstoles, es decir, enviados de Jesús. Entonces dice que los seleccionó para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar.
Esos hombres tenían la responsabilidad directa de decir lo que iban aprendiendo directamente de Jesús. ¿Alguien recuerda cuál es la primera frase del Evangelio de Jesús? Dice que el mismo Jesús comenzaba hace de 30 años cuando empezó a predicar y su primera frase es: arrepentíos porque el reino de los cielos. Eso fue lo primero que dijo Jesús. Antes que él, Juan, había dicho que debiéramos arrepentirnos para perdón de pecados. En este momento Jesús selecciona entonces a 12 personas que les iba a dar o enviar a predicar y les iba a dar, pongan atención, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y el primero que nombró, dice, a Simón. Esto siempre me ha llamado la atención, que Jesús les ponía un alias, les ponía un mote, un sobrenombre. Y a Simón le puso por sobrenombre Pedro. ¿Qué quiere decir Pedro, hermanos? Piedra. Piedra, no sé si por duro, no sé si por firme, no sé por qué, pero Jesús dijo: tú eres Pedro, tú eres una piedra, ¿sí? Después agregó: y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, pero el carácter de Pedro parece ver o tener algo que ver con su sobrenombre. Y también llamó a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. ¿Cómo les llamó a ellos, hermano? ¿Cómo dice ahí? Boanerges, que quiere decir hijos de trueno. Algunas personas piensan, hermanos, que los apóstoles eran gente selecta, gente santa ya de por sí, que Jesús llamó porque eran santos, y entonces les dicen San Pedro, y les dicen San Juan, y les dicen San Jacobo o Santiago, como sea, y ya con el apodo de San, entonces son personas que casi flotaban y estaban por encima del público general. Pero hermanos, yo creo que no. Creo que eran gente común como usted o como yo, solamente que ellos tuvieron la fortuna de ver a Jesús, de escuchar a Jesús, de creer a Jesús y de seguirlo. Con todos sus defectos y con todas sus condiciones. Hay quienes dicen que Boanerges no quiere decir hijos del trueno, que quiere decir otras traducciones, pero profundamente la palabra griega, también se puede traducir como hijos de ira, hijos de cólera, o sea, explosivos, enojones. Esas eran las características de ellos. Y a pesar de que algunas personas dicen que esto no es así, ¿sí? Podemos ver que la condición de estos hombres era igual que la que tenemos nosotros, solamente que ellos tenían a Jesús de cerca y comenzaron a seguir, todavía sin entender bien qué estaba pasando. Vamos a hablar de esto. Vean por qué se les llama Boanerges. Probablemente esta lectura o esta cita que leemos fue después de este incidente. Lean conmigo. Porque Jesús dice: envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pongan atención. Jesús iba a caminar en dirección de Jerusalén. Envía delante de sí a estos hombres porque tenían que ir viendo dónde iban a comer, dónde iban a pernoctar, dónde iban a asistirse mientras llegaban. Eran días de camino, así que enviaban una avanzada para que fueran viendo dónde iban a quedar. Cuando pasaban por ahí en el camino principal, le decían: maestro, encontramos un lugar, unas personas nos van a recibir, nos van a cenar, nos van a atender. Y entonces enviaron esos mensajeros, fueron y entraron en una aldea, pero de samaritanos, para hacerle preparativos. Cruzar por Samaria equivalía a tener 3 días de ahorro de camino, porque no tenían que tomar el camino largo para ir a Jerusalén. Pero recordar que los samaritanos eran enemigos de los judíos jurados, eran antagónicos, escupían cuando pasaba uno al otro, se arrojaban piedras, se decían de cosas, a pesar de que los dos eran prácticamente de los mismos linajes, pero se habían separado históricamente y eran enemigos desde siempre. Así que dice aquí que no les recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Así que llegaban y tocaban y decían: no, no, no recibas, estos parece que van a Jerusalén, son judíos, nosotros somos samaritanos, así que no podemos aceptarlos. Y entonces lo que sucede a continuación es una manifestación del enorme espíritu de paz y tranquilidad de los hermanos Boanerges. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan,
Jacobo trueno, Juan trueno. Dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Amén, dijeron los demás apóstoles. Yo creo que Jesús se haya sentido muy triste, pero creo que tomó así una actitud de decir, ay, no puede ser. Quieren usar el poder de Dios para matar a estas personas. Quieren usar el poder de Dios para destruirlos, porque no están de acuerdo con nosotros. Hay otras iglesias, no aquí, donde la gente todavía tiene esa explosión de carácter cuando algo no está bien. ¿Alguien quiere levantar la mano? Amén. Esta explosión que sale, hermanos, de pronto de adentro de nosotros, voy a hablar por mí, no quiero echar pedradas, pero me pasa particularmente cuando voy al volante. No sé si a los demás les suceda también. ¿Verdad que no? Pero basta que alguien infrinja lo que yo creo que es una regla de tránsito para que yo diga, ay, mi hermano, Dios te bendiga. Eso es lo que digo. Y freno de repente o quiero quitarme y pienso, ¿por qué todos van a 15 kilómetros por hora cuando yo necesito ir a 80 kilómetros por hora? Y entonces siento esta ira, esto ser hijo del trueno, esta condición humana, hermanos, que a veces se resiste a morir en mi viejo hombre. No les voy a pedir que digan amén y que levanten la mano. Pero esta reacción humana, hermanos, que se presentó en estos dos hermanos, Jacobo y Juan, Jesús la vio como algo en lo que nosotros fallamos con cierta frecuencia, y entonces Jesús se volvió y les reprendió. Yo creo que solo con la mirada. Creo que ellos mismos se dieron cuenta de lo que estaban pidiendo, pero pensaron que era muy lógico, pensaron que era muy correcto, puesto que estaban contra ellos, usar el poder de Dios para destruirlos. Así que Jesús les reprende y les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No saben cuál es el espíritu que debe haber en ustedes. Y están respondiendo al espíritu carnal, tratando de hacer daño a las personas, cuando debería dominar el espíritu de Dios y deberían tratar de comprenderles. ¿Me dicen amén? Otra vez quiero que reflexionemos cuántas veces, hermanos, nos pasa lo mismo. Compañeros de trabajo que son insufribles, jefes que son insoportables, condiciones personales, familiares, primos, cónyuges. Y si pensamos, decimos, no, si yo sí sé quién, ¿sí? Qué bueno que están predicando esto para que le llegue. ¿Ah? Pero podemos pensar si tal vez nosotros somos esas personas insufribles, boanerges, hijos del trueno. Porque quizás estamos siendo nosotros esa persona, dejando que el espíritu carnal domine sobre el espíritu de Dios. Y Jesús nos dice, hermanos, es que de verdad todavía no aprendes de qué espíritu eres. ¿Cómo deberías reaccionar? ¿Cómo deberías de hacerlo? Porque esto es lo que corresponde. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Recuerdo, no está mi hermano ahorita, pero recuerdo algo que me hacía reír, aunque es, ¿cómo se dice cuando es algo gracioso, pero que es dramático? Es patético. La iglesia hace muchos años pensaba que era buena idea que para juntar a los grupos de jóvenes se organizaran equipos deportivos. ¿Recuerdan? Tal vez los mayores lo recuerden, los más tiempo. Y entonces empezaron a organizarse equipos de fútbol y equipos de básquetbol para ponerlos en las ligas. Y el ministro Rojas, eminente y prominente ministro de la iglesia, miembro del Consejo Ejecutivo General, muy amigo de Raúl López, organizó un equipo de fútbol en el sur muy popular, en Cuernavaca particularmente,
Y en el primer partido en el que estaban todos, la iglesia de Dios, todo esto, se agarraron a golpes con el árbitro y todo. Amén. Es que el árbitro tuvo la culpa. El árbitro no sabía, ¿sí? Y la triste noticia era que algunos hermanos decían, usted no se mete, hermano, nosotros vamos al juego. Y el ministro desde atrás pateando así, usted no se mete, hermano, nosotros le entramos aquí, o sea, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Sí? Así que debemos, hermanos, buscar por encima de cualquier cosa que el nombre de Jesús sea glorificado. Y a veces nuestra actitud, hermanos, está muy lejos de eso, porque respondemos a este hombre carnal. Vean lo que sucede también con Juan y con Jacobo. Jesús acaba de decir, dejen que los niños se acerquen a mí, dejen que vengan conmigo. Y entonces Juan, como haciendo memoria de lo que acaban de hacer, levanta tímidamente la mano y le dice, maestro, es que, ¿sabes que hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero no nos sigue? Entonces se lo prohibimos porque no es de nosotros, porque no nos sigue. Entonces, hermanos, ellos esperaban tal vez que Jesús les dijera, muy bien, si no está con nosotros, ¿no? Pues entonces hay que reprenderlo, hay que prohibirse. Cuando ellos fueron enviados, vieron a uno que estaba haciendo también la obra de Dios, hermanos, y a ellos no les pareció. Y la palabra dice, porque no nos seguía. Quizá podemos traducirle porque no nos hacía caso, porque no se puso a nuestras órdenes. Y entonces dijeron, ¿sabes qué? Tú no tienes por qué hacer esto. Nosotros seguimos a Jesús, tú no. ¿Les suena de algo? ¿Sí? Hay iglesias, hermanos, que pelean con otras iglesias porque ellos tienen la verdad. Hay iglesias que pelean con otras iglesias, cristianos que pelean con otros cristianos porque ustedes se reúnen el sábado, porque ustedes no hacen lo que la Biblia dice, porque ustedes no cumplen la ley, porque ustedes... Y empieza a haber diferencias entre unos y otros y olvidamos, hermanos, que el nombre de Jesús debe ser lo primero en glorificarse. Pero corresponde al orgullo, corresponde a esta reacción humana tratar de defender lo que nosotros creemos que es correcto. A veces nos convertimos en guardaespaldas de Jesús, como si Jesús necesitara guardaespaldas. A veces peleamos con la gente que no cree, o a veces nos provoca una molestia muy rápida, un Boanerges, un ser hijos del trueno, un hijos de ira, diciéndole a la gente lo que no está bien. Y la pregunta de Jesús, hermanos, o la respuesta de Jesús fue, no se los prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. ¿Me dicen amén? Amén. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, nos llenamos de celo por una especie de lealtad a una iglesia o por una especie de lealtad a una idea, a una doctrina, y nos olvidamos que lo principal, hermanos, es buscar al Salvador? ¿Me dicen? Y entonces tenemos que decir, hermanos, que este viejo hombre nos causa muchos dolores de cabeza y nos convierte en hijos del trueno, porque no sabemos de qué espíritu somos. Jesús agrega, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Si no está en contra de nosotros, si está haciendo el mandato de Dios, y sobre todo, si tú no lo estás haciendo, pero hay otra persona que lo hace, ¿por qué te vas a enojar con esa persona? ¿Me dicen amén? Cualquiera, dice Jesús, que diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y entonces, hermanos, llegamos al verso que nos ocupa. Quiero que pongan mucha atención. Porque inicia Jesús diciendo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La primera parte, hermanos, es venid a mí. No dice vayan a la iglesia, no dice vayan a la Torá, no dice vayan al Evangelio. Dice vengan a mí. ¿A dónde es la invitación? A ir a Jesús, a conocer a Jesús.
No la doctrina, no la iglesia, no, sino a Jesús. Conocer a Jesús. Todos los que estén trabajados y cargados, díganme la diferencia. Trabajados, todos los que nos afanamos, hermanos, en componer el mundo, en arreglar las cosas en nuestra propia prudencia, en hacerle el trabajo de Dios y tratar de que las cosas nos salgan bien. ¿Me dicen amén? ¿Quién quiere levantar la mano? ¿Quiénes somos estos trabajosos que queremos, es que le voy a hacer así y las cosas, y pensamos en nuestra cabeza qué es lo que vamos a hacer para que salga bien? Porque como Dios está muy ocupado, ¿sí? O quizás esté descansando, nosotros tenemos que tomar la iniciativa, ¿no es cierto? Y estamos trabajados en ello, estamos afanosos, estamos fatigados en esto, porque creemos que nosotros tenemos que tomar la vida en nuestras manos. Y luego dice trabajados y cargados. ¿Cuál es la diferencia? Aparte de que nosotros nos afanamos porque creemos que tenemos que hacer el trabajo de Dios, todavía nos cargamos de otras muchas cosas que la gente nos dice, responsabilidades, cosas que se supone que debemos de resolver, cosas, problemas de la familia, tensiones en el trabajo, y somos cargados en un estrés interminable. ¿Me dicen amén? Trabajados porque pensamos que tenemos que hacerlo nosotros y cargando cosas que quizás no nos corresponde cargar. Y entonces, la idea, hermanos, es que dice Jesús, yo os haré descansar. Pongan atención. Si lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice enseguida, hermanos? Hallaréis descanso para vuestros almas. ¿Quién se siente a veces rebasado por el estrés de la vida? ¿Quién siente que está demasiado trabajado? ¿Quién siente que ya no puede más? ¿Quién siente que es demasiado lo que tenemos que cargar? La palabra dice, aprendan de Jesús, es manso y es humilde de corazón. Y entonces dice, hallaréis descanso para vuestras almas. No tiene que tomar Prozac, ni tiene que tomar medicamentos, ni tiene que hacer otra cosa, sino tiene que confiar en Jesús, venir a Jesús y aprender que es manso de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí, hermanos, hay una clave para la vida del cristiano. Es una clave directa. Nos está diciendo qué tenemos que hacer. Aprender de su carácter, que es manso. Dígame. Y entonces, hermanos, dice Jesús, porque si lo piensas, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos, es más fácil que hacerlas a veces de otra manera que nosotros creemos que la tenemos que hacer. ¿Me dicen amén? ¿Qué es entonces, hermanos, ser manso? Si lo definimos bíblicamente, lo vamos a encontrar en muchas formas en la Biblia. Póngame atención. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Algunas personas mencionan los frutos del Espíritu, pero aquí ya hemos analizado que el fruto del Espíritu es uno solo y se compone de todo esto. Así que la mansedumbre es parte del Espíritu, parte del fruto del Espíritu que tener el Espíritu de Dios nos debería proporcionar. ¿Me dicen amén? Y la mansedumbre dice aquí, contra todas estas cosas no hay ley. Les digo, la palabra mansedumbre se deriva de un término griego que es praotes. Esta palabra se traduce de diferentes maneras, ¿sí? Pero se refiere a una actitud interior, a una condición personal que es de sumisión a la palabra y a la voluntad de Dios. Mucha gente dice o tiene una connotación negativa porque cuando se dice que sea manso y humilde, parece que es lento y tonto. ¿Sí? Pues es que yo soy muy manso, soy muy humilde. No tiene nada que ver. Lo que está diciendo aquí la palabra praotes en griego es una sumisión a la voluntad de Dios, es decir, como Dios quiera. Piénselo por un momento. No tiene que ver con su carácter, ni con su respuesta, ni con su capacidad. Es solamente un ser consciente de que nosotros tenemos que acallar nuestra voz de justicia interior y aceptar la voz de Dios y decir, Señor, como tú quieras.
¿Dicen amén? Cuando a los cristianos se nos ofende, nos ponemos muy justos. No es justo. Y entonces tenemos que salir porque Dios no le gusta la injusticia y hay que hacer esto. La condición y la actitud de Dios, de Jesús, es: aprendan de mí que soy manso. Y el manso es aquel que acepta y se somete a la voluntad de Dios. ¿Me dicen hoy? Porque cuando todo nos va bien, hermanos, qué bueno, bienvenida a la voluntad de Dios. Pero cuando nos va algo mal, es entonces cuando debemos mostrar mansedumbre y decir: seguramente Dios tiene algo preparado o algo diferente. Si Dios quiere que todo vaya bien, bienvenido, gracias a Dios. Pero si Dios quiere que vaya mal, ¿cuál es la actitud? Ni la sabemos. ¿Cuál es la actitud, hermanos? Decir: muy bien, esto Dios quiere que pase en mi vida. ¿Qué está haciendo? Está viendo si somos mansos y humildes. ¿Qué debemos aprender, hermanos? Debemos aprender a ser mansos y a soportar con sumisión la voluntad de Dios. Vamos a profundizar un poquito en esto. Les digo, manso, hermano, es ser educable. Pónganme atención, me gustó este término. Manso es ser educable. Dios nos está enseñando algo y debemos estar dispuestos a aprender, o no ser demasiado orgulloso como para recibir enseñanza. ¿Han visto esas personas, o a veces somos parte de ellos, que dicen: no, pues si yo ya sé todo? ¿Sí? Yo no necesito que me enseñen nada, yo ya sé todo esto. Ese orgullo, hermanos, es lo contrario de ser manso. Cuando nosotros podemos ser educables, entonces estamos dispuestos a aprender y podemos recibir enseñanza. Vean lo que dice Santiago: hay que recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Verán, ¿qué forma tomó el Espíritu cuando Jesús se bautizó? Cuando bajó del cielo, ¿qué era? ¿Una paloma? Y cuando Juan lo vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Y después dijo: como oveja fue llevado delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué figuras son de estos animales? Una paloma, un cordero, una oveja. Mansos. Son animales mansos. Ellos estaban dóciles a la voluntad de Dios. No tiene nada que ver con debilidad. Dígame alguien cómo es descrito Jesús en el libro del Apocalipsis. Aquel varón con pelo blanco, con cinturón de oro y una túnica, con una espada grande, montado en un caballo, y sus ojos, dice, eran como llama de fuego. Esa figura me gusta. ¿Sí? Ese es el viejo hombre que dice: sí, Jesús tiene que ser así fuerte para que aplaste a sus enemigos. ¿Me explico lo que quiero decir? Pero no se trata de eso, hermanos. De lo que se trata es de saber que se tiene el poder de hacerlo, pero se decide no usar ese poder. Eso es ser manso. Saber que puedes hacerlo, pero no lo haces porque estás sometido a la voluntad de Dios. Puedes protestar, gritar, puedes hacer algo, pero no lo vas a hacer porque estás sometido a la voluntad de Dios y porque eres manso en tu corazón. Así que entonces dice aquí que tenemos que recibir la palabra de Dios implantada en nosotros con mansedumbre. Vamos más adelante. Manso, hermanos, es ser considerado, es tenerle consideración a la otra persona. Casi siempre la palabra praotes que dijimos se refiere a mostrar consideración, moderación, calma o preocupación por los demás. Interesarte por los demás quiere decir que eres manso, que estás tranquilo, que quieres hablar y ver o ayudar a los demás. Ponerse en el lugar de otros motivado por el amor. ¿Qué se te ofrece, hermanos? Cuando un hombre se acercó a Jesús en el camino, Jesús se acercó a él y le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Piense un momento. Venía caminado, venía cansado, venía tal vez hambriento, y alguien se le acerca a pedirle todavía algo, y Jesús, en lugar de sentirse incómodo, es manso y le dice: ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿en qué te puedo servir? No sé si le ha tocado a usted estar a punto de cerrar su negocio o estar a punto de que ya sea la hora de salida y llegue alguien con una necesidad. ¿Cómo le cae? ¿Sí? Ya veo a todos cabeceando y diciendo: no, pues si se dan ganas de decirle: venga mañana. ¿Ah? Pero entonces Jesús dijo: ¿qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo servir? Eso no es ser manso.
Eso es ser tranquilo, estar al servicio de los demás, ser considerado, ¿sí? Y decir, voy a dar este ejemplo porque no es que yo sea manso ni mucho menos, pero algunas veces, hermanos, podemos tomar esta actitud. Una ocasión, la secretaria del consultorio llegó y me dijo, doctor, hay un paciente allá afuera, ¿sí? Que viene a ver si lo puede atender, no tiene cita ni nada. Dije, ¿cómo? Todo el mundo sabe que en el seguro, pues no tienes a qué ir si no tienes cita, ¿no? ¿Sí o no? ¿Alguien que defienda? Sí, sí. ¿No? ¿Los del sindicato del seguro? No, tampoco. ¿No? ¿Y cómo defendernos, no? Pero si con cita, a veces no lo atienden. Si con cita no lo entienden, es cierto. Este hombre llegó, me causó tanta sorpresa, hermanos, ¿sí? Que dije, háganlo pasar. O sea, nomás para ver quién es la persona que acá tiene, hermanos. Alguien que se le ocurre que puede venir sin cita a ser atendido. Ya, seguro. Y el seguro. Y pasó un hombre de lo más normal, con una sonrisa de ¿cómo le va? Y me desarmó. Bajé el bisturí que traía yo. Sí, sí, de veras, y bajé el bisturí y dije, bueno, no merece que nos corten la yugular por esto. Bueno. ¿Cómo le va, doctor? Digo, oigan, tengo cita mañana. Y luego. Es que pasa para pocas veces que yo tampoco sabía qué decir. Y entonces me dijo, es que, ¿sabe qué? Pues quise venir ahora. A ver si me puedo. Fácil, le dije, voy a atender. Solamente por ese nivel enorme, dijo él, yo pensé, dijo, pues quién sabe, Dios quiera, a lo mejor quien quite y me pueda atender ahora. Y entonces le dije, vino así nomás en fe. Sí, dijo, pues vine porque a lo mejor, pues si Dios quiere, me puedo atender. Yo, que si quiere, dije, porque sí lo voy a atender. No sé por qué le estoy platicando esto, es algo que se me acaba de acordar de que pasó. Pero, porque soy manso, ¿verdad? Entonces, y entonces dije, ok, pásale y lo atendí. Me sentí bien de atenderlo, pero él se sintió mejor porque quizás él hizo una oración, quizás él confió en Dios. No profundicé en eso porque estaba muy sorprendido, pero entonces me dijo, vengo para ver si me puedo atender. Sí, no me puedo atender, está bien, pero vengo para ver si me... Dije, está bien, una vez. Quédese, ¿por qué? Porque me sorprendió mucho su actitud. Y esa situación me permite saber que a veces, hermanos, podemos ser de una manera, ¿sí? Conforme al corazón de Dios, decir las cosas como Dios quiere, hacer lo que Dios quiere, dejar que el Espíritu de Dios domine sobre el espíritu humano. Ser mansos, dominar la ira, bajar el bisturí. ¿Sí? Decir, bueno, es algo que puedo hacer, no se me dificulta nada. La mansedumbre, hermanos, consiste en ser moderado, apacible, sumiso, es decir, sujeto a la voluntad de Dios, sin la idea de que es debilidad o es inferioridad. ¿Están de acuerdo? A veces manso uno lo rechaza, sobre todo los varones, porque dicen, no, pues, eso se hace. ¿Sí? No sientes que estés llamado para hacer, pero no es idea de debilidad, ni es idea de sumisión porque sí. Es idea de saber que puedes hacerlo de otra manera, pero no lo haces porque Dios quiere que no lo hagas. ¿Me dicen amén? Entonces, la mansedumbre no es sinónimo de cobardía, ¿sí? Es ser controlado, es tener freno, tener un regulador. Decir, bueno, ahora sí dejo ir todo el coraje o no lo dejo ir, pues ¿qué caso tiene? Esta moderación, hermanos, es ser manso. Y Jesús dice, aprendan de mí que soy manso, que soy moderado. La Biblia dice, Dios es amor, sí, pero también en otra parte Dios es fuego consumidor. Me gusta cuando dice que estaban ahí para apresar a Jesús y cuando Jesús se levantó se cayeron todos para atrás. Amén. Esa figura me gusta. La figura del Jesús medieval tocándose el corazón, pálido, debilucho, no me gusta, perdón lo que estoy diciendo. Probablemente sea este hombre viejo en mí que se resiste a morir, pero yo no veo a Jesús como un hombre débil. Yo creo que él tiene poder suficiente. Yo creo que él también dijo, ¿crees que no puedo orar a mi padre y me mandaría 12 legiones de ángeles para pelear? Pero no lo hago, porque soy manso, porque estoy sujeto a la voluntad de Dios. ¿Me dicen amén? Amén. Así que, hermano, la próxima vez que usted quiera decirle algo al de la ventanilla,
algo al que se me atravesó en el carro, algo al que llegó a pedirle consulta fuera de tiempo, piense que debemos aprender de Jesús, que es manso y que es de corazón. ¿Sí? Muy bien. Manso, hermanos, en sentido bíblico, significa entonces ser controlado y ser dirigido internamente por el Espíritu Santo en lugar del espíritu humano. Vean lo que dice Gálatas: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Me dicen a mí? Porque cuando alguien falla, hermanos, si te hablan a llamarle la atención, le caes con todo, ¿sí? A ver, hermano, venga para acá, ¿sí? Como si le fueras a dar tú la orientación, pero dice, ando con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. O sea, que no se te pase la mano en el regaño, que no se te pase la mano en lo que tengas que decir, porque tú eres humano como él y puede ser que estés también en posición de tentación. Dice ahí, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Una cosa más, pero si esta me gusta, según los griegos, praotes, la palabra, es la cualidad de un hombre que siempre se enoja en el momento oportuno y nunca en el momento inoportuno. ¿Sí? Les pregunto, ¿el cristiano puede enojarse? El silencio es incómodo. No tiene opción. ¿El cristiano puede enojarse, hermanos? Sí. Pues a menos que no sea humano, no se podría enojar. Algo lo puede hacer explotar, algo lo puede hacer enojar. Pero el control, hermano, el control es de lo que estamos hablando. Dice aquí la palabra es que el hombre que considera su control, el hombre que es manso, dice aquí que no se enoja, no. Dice que se enoja en el momento oportuno, pero nunca se enoja en el momento inoportuno. No sé si fue Erickson, uno de los pensadores de este siglo, del siglo pasado, que dijo, el hombre se conoce en su estatura por el tamaño de las cosas que lo hacen enojar. Piensen, si las cosas que te hacen enojar son pequeñas, esa es tu estatura. ¿Sí? Si te enojas porque el árbol del vecino deja caer sus hojas aquí en el patio, que tú no tienes árbol y de todas maneras estás barriendo las hojas, y eso te produce mucho enojo, tal vez tengas que revisar si eres Boanerges, si eres hijo del trueno. ¿Me explico? Entonces, si te enojas en el momento oportuno y no en el momento inoportuno, si controlas, si regulas, si te sujetas a la voluntad de Dios, estás aprendiendo a ser manso. Si no, hay mucho camino todavía que recorrer. Entonces, leo esto en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Puedes enojarte, sí, pero vigila que te enoja. Contrólate, no respondas de inmediato. Tienes que saber que aprender mansedumbre es lo que Dios nos está diciendo aquí. Porque por último dice, no deis lugar al diablo. Amén. Amén. Jesús se enojó. ¿Están de acuerdo? Llegó al templo y vio ahí a los mercaderes y entonces se enojó. Tomar en cuenta muchas cosas. Primero, Jesús puede enojarse cuando quiere. ¿Sí? ¿Qué lo hizo enojar, hermanos? Que los mercaderes, en lugar de estar concentrados en el servicio a Dios, estaban concentrados en sus ganancias. Te vendo este corderito, mira, está bueno, cumple con los requisitos de la ley. Y la ordenanza de Dios había sido que cada familia preparara un animalito y ellos lo cuidaran y ellos lo tuvieran para poder ofrecérselo a Dios. No que llegaran las personas apresuradamente y compraran uno ahí en la entrada. El Señor, te cumplí. No se trataba de eso. O cambiar dinero y decir, oye, necesito cambiar así, pero te lo vendo tanto. Ese comercio del que tanto se acusa a los judíos, eso es lo que enojó a Jesús. No hagan del templo de Dios un lugar de cambistas. Pero vean lo que dice, hizo un azote de puertas.
No se anduvo con miramientos, le dijo, hermanos, por favor, no señor. Agarró unas cuerdas, hizo de varios látigos y los echó para afuera del templo a todos. Dice, y las ovejas y los bueyes, echó todo para afuera. Imagínense el escándalo que habló. ¿Sí? Ahí van todos para afuera y golpeó, y yo quiero pensar que chicoteó así el látigo, y entonces esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas de los que estaban ahí. Todos para afuera. Y los discípulos, Como cambio. ¿qué fue lo que pasó? Recordaron, dice la escritura, que los discípulos recordaron la palabra de Dios que dice, el celo de tu casa me consumió. Entonces, no estamos diciendo que los cristianos no se pueden enojar, estamos diciendo que tienen que tener un regulador. Dice que les dijo a los que vendían, quiten de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. ¿Sí? Pero luego, hermanos, después de esa explosión, vinieron a él con una mujer sorprendida en adulterio. Y era una turba. Era alguien que venía tendiéndole una trampa. Y le dicen, maestro, encontramos a esta mujer sorprendida, la sorprendimos en el acto de adulterio. Moisés nos dijo que teníamos que matarla a piedras. ¿Tú qué dices? Esto es lo que quiero que aprendamos. En lugar de Jesús dice, no, miren esto, o sea, no se puso a altercar con ellos, ni se puso a argumentar con ellos. ¿Qué hizo Jesús? Esperó que se enfriaran las cosas. Se inclinó en tierra y empezó a escribir. Cuando usted se quiera enojar fuerte, hermanos, inclínense en tierra y escriba. Cálmese, modérese, considere, muérdase la lengua, dice. Haga algo tranquilo, no responda de inmediato. Porque, hermanos, dice la palabra que la blanda respuesta quita la ira. Pero cuando explota, seguramente vamos a lamentar nuestras acciones. ¿Me dicen amén? Entonces, la próxima vez que usted ore, Señor, ayúdame, o que no sepa por qué orar, pida por mansedumbre en su vida. ¿Me dicen amén? Ayúdame a aprender de Jesús a ser manso de corazón, a pensar antes de reaccionar, a refrendar mi lengua, a saber qué es lo que voy a decir. Jesús se calmó. Vean, Jesús no evitó el juicio. Primero estaba mal, era una trampa. Le trajeron a la mujer y el fulano tomó el término. El hombre no estaba ahí y la ley manda que se apedree a los dos. ¿De acuerdo? Entonces no podía ser un juicio justo, era una trampa. Así que Jesús no responde, pero les da una lección. Y les dice, bueno, eso fue lo que dijeron, eso fue lo que dijo Moisés. ¿Tú qué dices que hagamos? Y entonces no querrían, tal vez ya los estilaba en ese tiempo la lapidación, pero sí lo querían poner en aprietos, y Jesús los puso en aprietos a ellos cuando les dijo, bueno, el que de ustedes esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y Jesús ni levantó la vista, pero uno a uno se fueron redarguidos, sobre todo, ¿sí?, los que venían acusándolo principalmente. Y cuando se fueron todos, hermanos, esto es lo magnífico del carácter de Jesús. Se levanta y le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaron? ¿Qué contestó la mujer? Los que buscaban condenarte, ¿dónde están? Señor, se fueron todos. La magnífica, única, increíble respuesta de Jesús fue, mujer, y yo te condeno. Vete y no peques más. Así que esa paz, ese espíritu, ese corazón manso de Jesús puede agarrar unas cuerdas y correr a toda la gente del mercado, pero también puede abrazar espiritualmente a una mujer que está sorprendida en un acto de adulterio y decirle, si nadie te condena, yo tampoco te condeno. Pensamos a veces que Jesús no nos viene a castigar al mundo. Díganme Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es el segundo que me conoce. Y el 6:17, perdón, 3.
Parece que están rezando. Díganme. Que no vino Porque no vino el Hijo del Hombre al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo. ¿Qué está haciendo Jesús en ese momento? No está condenando, está salvando. Se necesita un corazón manso, hermanos, para no explotar de ira, aunque sea una injusticia, sino para escuchar lo que las cosas tienen que decir. La próxima vez que usted se quiere enojar, la próxima vez que quiere explotar y cortarle la cabeza a alguien, póngase en tierra, inclínese y diga, yo puedo hacer eso, pero Dios prefiere que yo sea manso. ¿Me dicen amén? Amén. Eso puede traer cambio en nuestra vida, pero cuando nuestro hombre que no es muerto del todo se posiciona, hermanos, entonces andamos haciendo las cosas que ya no deberíamos hacer porque deberíamos reaccionar como el Espíritu de Dios. Vamos terminándonos. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Pónmela, por favor, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlos. No vino a condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Y de qué espíritu somos, hermanos? Tenemos que ser ese espíritu que busca salvar las almas, no verdades. Dice, también Jesús dice, adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Esa mansedumbre de Jesús, que demuestra aquí en Mateo 26:39, es también algo que debemos aprender. Y por último, les menciono esto. Jesús, cuando estaba en el juicio y lo acusaban, no respondió a ninguna pregunta. Jesús, ¿sí?, estuvo callado, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Cualquier hombre, cualquier persona, hermanos, que está siendo acusado delante del juez, del gobernador, probablemente condenarse a muerte era lo menos que podía pasar. Así que se defendían con gritos, con argumentos, con mentiras. Y Jesús no. Jesús estaba tranquilo, Jesús estaba confiando en Dios y Jesús estaba con su boca cerrada, por lo que el gobernador estaba sumamente asombrado. Vean lo que nos dice Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Esa es pregunta para nosotros. Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. ¿Sí? Ejemplos. Abraham. ¿Qué podemos decir de Abraham, hermanos? ¿Se acuerdan cuando tuvo diferencias con Lot? Dijo, tranquilo, no haya ninguna diferencia entre nosotros, no haya altercado entre nosotros. ¿Quieres irte para allá? Vete para allá. Yo me voy para acá, no hay problema. Evitó el problema. ¿Sí? No es débil, solamente fue inteligente. Dijo, evitemos el problema de aquí. También podemos hablar de Moisés. La Biblia dice que Moisés era más manso que ningún otro hombre en la tierra. Y cuando se presentó el momento, todos murmuraron contra él y él no salió y los encaró y les dijo, a ver, vengan, ¿quiénes están hablando de mí? Manden una comisión. No, él simplemente fue con Dios y le dijo, Señor, no hay que hacer con este pueblo. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer. ¿Me dicen amén? ¿Quién más podemos decir? Podemos decir a Pablo. Pablo era un hombre que perseguía a los cristianos, que los encarcelaba, que dice la Biblia, todavía respirando amenazas y furia contra los cristianos. ¿Sí? Iba camino a Damasco, pidió cartas a la sinagoga para que lo dejaran ir a aquel lugar, y camino de Damasco Jesús lo derribó y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué pasó con Pablo? Se convirtió en una persona completamente diferente, sujeto a la voluntad de Dios, pacífico. ¿Sí? Alguna vez les dijo, ¿qué prefieren? ¿Que vaya con vara o que vaya con amor? ¿Qué quiere decir eso? ¿Es débil el carácter de Pablo? Él les está dando a escoger, ¿verdad? ¿Quieren que vaya fuerte o quieren que vaya tranquilo? Soy tranquilo no porque sea débil, soy tranquilo no porque sea tonto, soy tranquilo no porque sea cristiano, soy tranquilo porque es la voluntad de Dios. ¿Me dicen amén? Y eso es lo que tendríamos que entonces aprender. ¿Quién más está ahí mencionado? Usted y yo. ¿Y cómo somos? Como Pablo, pero antes de convertirse en... ¿Sí? Entonces tenemos que aprender que lo que Dios nos está diciendo es que pongamos a trabajar este aprendizaje. Domínese, dome su corazón. La otra palabra que creo que no mencioné, praotes, significa una definición, por ejemplo, de un corcel antes de ser domado. Cuando un caballo es así, brioso, salvaje, que derriba a los jinetes que lo tiene, es un caballo salvaje, pero la palabra praotes es precisamente cuando alguien ha conseguido domar ese caballo. Dígame usted una cosa, ese caballo domesticado pierde fuerza, corre menos,
corre cuando su dueño quiere que corra, jala cuando su dueño quiere que jale, está domesticado. Así debería ser nuestro corazón. ¿Me dicen amén? ¿Es claro? ¿Sí? Entonces nosotros deberíamos ser cristianos domesticados. Deberíamos ser cristianos mansos de corazón. ¿Sí? ¿Me dicen amén? Si a usted como a mí le molesta la palabra manso porque es así como bonachón, como tontolón, como que no saben que no es cierto. No tiene nada que ver con debilidad ni con cobardía. Tiene que ver solamente con un control. Y un control que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Termino. La mansedumbre, hermanos, es esencial para el ministerio efectivo en la obra del Señor. Dios nos ha escogido para representarle ante un mundo perdido y agonizante. Lo que el mundo vea en nosotros lo va a atraer hacia Jesucristo o lo va a alejar. ¿Sí? Si usted va y dice amén, hermano, y con la otra cosa está peleando con su vecino, está en conflicto con los demás y está haciendo problema, entonces, hermanos, estamos en una parte que no es mansedumbre y que no tenemos esa paz en nuestro corazón. El que es manso es alguien que está atrayendo la paz, se hace un ambiente de paz, no es peleonero, conflictivo, no está haciendo ese tipo de situaciones, sino dominándose para hacer la voluntad de Dios. Todos los aspectos de la mansedumbre, la sumisión a la voluntad de Dios, ser educable, o sea, aprender de lo que nos van diciendo, consideración, control de la ira, son elementos necesarios de nuestro testimonio y de nuestro servicio cristiano. Vean lo que dice Primera de Pedro. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo cómodos. Hay veces que vamos o fuimos o estuvimos evangelizando a alguien y nos ponemos violentos porque no entiende o porque nos contradice o porque no va con nosotros. ¿Qué testimonio es eso? ¿Sí? Y a veces lo hacemos porque es que el celo del Señor me consumió y le tuve que decir, no, ese no es el Espíritu de Dios, es el espíritu de tu hombre viejo que todavía no se muere. ¿Sí? Y a veces lo alimentamos más. Y como coexisten, hermanos, ¿se acuerdan aquella leyenda del lobo y el lobo negro y el lobo blanco que los Sioux nunca se las conté? ¿O sí las sabemos? Un joven aprendiz, un joven iniciado en estos guerreros de las tribus del norte, de los indios, aquellos con plumas y demás, era llevado a un lugar y entonces el chamán le dice que para responder a su pregunta de qué es lo que persiste en el corazón de un hombre para ser bueno o malo, el chamán le dice, hay dos lobos dentro del espíritu de cada quien, un lobo blanco y un lobo negro, ¿sí? Y los dos son igual de ágiles, de fuertes, y los dos son feroces, y los dos tienen esto. El espíritu negro es el espíritu del mal, y el espíritu blanco es el espíritu de la bondad. Y entonces dice, si están todos dentro del corazón del guerrero, ¿cuál es el que gana? La respuesta del chamán fue el que alimentes más. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu del viejo hombre, ¿quién va a ganar? El que alimente más. ¿Cómo lo alimenta? Leyendo la Biblia, orando, haciendo las cosas de Dios, controlándose, aprendiendo de Jesús. Así, mientras uno vaya creciendo, el otro se va a ir. Al principio nos va a costar trabajo como todo. Si usted va a hacer ejercicio o si me invitan mañana a correr, entonces yo les digo, sí, vamos, temprano a correr, sí, como a las 11, está bueno. Bueno, más temprano, a las 10:30. Entonces, vamos a correr, ok. Yo llego con tengo un traje deportivo que me regaló Rocío que no saben. Hace unos 3 años, no lo he estrenado todavía, pero ahí está, ¿sí? Y los tenis igual, están bien. Y usted me dice, vamos mañana, yo digo sí. Y si me dice, vamos a correr 5 kilómetros, voy a decir, pues en el carro sí. Pero corriendo se me hace que no, pues me va a costar mucho trabajo. A lo mejor me animo y vamos, pero igual cuando usted domina su carácter, la primera vez le va a costar mucho trabajo, pero si lo domina la primera y la segunda y la tercera vez, entonces este hombre va a ir muriendo y este hombre va a ir predominando. El Espíritu de Dios tiene que prevalecer. ¿Me dicen amén? Entonces hay que hacerlo al menos alguna vez, y si lo voy a hacer porque Dios quiere que lo haga, no por otra cosa. ¿Sí? Y me gusta, no me gusta, pero lo voy a hacer porque Dios quiere que lo haga. Bien, entonces dice hacerlo con mansedumbre y reverencia. Otro que se nos invita a la mansedumbre es desechar las cuestiones necias, sabiendo que engendran contienda. No pelees,
porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tarde para hablar y tardo para irse. ¿Qué quiere decir pronto para oír? Que escuches, que si estás discutiendo con alguien, lo escuches hasta el final, para que esta persona tenga oportunidad de decir lo que quiere. No lo interrumpas, no lo cortes, no le digas, ¿sabes qué? Es que esto, y se hace un pleito porque no sabes escuchar. Dice aquí, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ese es personal, eso es para cada quien. ¿Me dicen amén? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ser manso es pensar las cosas antes de actuar o de responder. Hablar y hacer cosas antes de pensarlo son dos de las cosas o de las debilidades más frecuentes de las personas, y la consecuencia de ello son siempre dolores de cabeza. Ser manso es escuchar, pensar y actuar de manera oportuna. No interrumpir la conversación, estar tranquilos y atentos hasta tener un panorama completo del problema y entonces poder ayudar a la persona. Seamos entonces, hermanos, mansos, dóciles y dejemos al Espíritu de Dios trabajar en nosotros. Sepamos a cada paso de nuestra vida de qué espíritu somos. Controlemos nuestra ira para no ser impulsivos como hijos del trueno. Dicen amén. Dios les bendiga, hermanos. Pónganse de pie. Vamos a hacer oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por la palabra que siempre nos da algo que pensar, en qué reflexionar, y siempre nos dice cómo mejorar, cómo controlar, cómo domar nuestro espíritu y cómo ir, Señor, imponiendo y dejando que crezca tu espíritu en nosotros y que vaya menguando el espíritu humano del viejo hombre que se resiste a morir. Permite, Señor, que aprendamos, que hayamos aprendido cómo debemos de controlar, que seamos más aceptos delante de ti, que vayamos creciendo de fe en fe hasta llegar a la medida de Jesucristo, a la medida del varón perfecto, Señor. Enséñanos a controlar nuestro temperamento, enséñanos, Señor, a no ser hijos del trueno, sino, Señor, a tener consideración para con todos, ser mansos de corazón, Señor, que realmente puedan ayudar a otras personas. Que sepamos que aunque podemos hacerlo, debemos, Señor, de ser templados y debemos de ser mansos, tranquilos en nuestro corazón. En el nombre de Cristo, te pido, Señor, que vayas con nosotros esta semana y nos des oportunidad de que podamos entender, Señor, de que podamos poner en práctica lo que se ha dicho el día de hoy en tu palabra. Gracias, pues, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.